Y vamos a comenzar en esta mañana, vamos a orar para comenzar. Vamos abriendo nuestras Biblias en Hechos, en el capítulo 2. No, perdón, capítulo 4. Hechos 4. Dice la palabra del Señor: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús, en esta preciosa mañana, Señor, que tú nos das, queremos ponernos en tus manos, suplicándote, Señor, que tú obres, que tú te glorifiques en nuestras vidas y que tu Espíritu Santo hable en nuestro corazón, Señor. Tanto en la escuela dominical como también, Señor, en el culto de este mediodía, nos ponemos en tus manos, Señor, para que sea tu nombre glorificado en cada uno de nosotros. Amén. Amén. Gloria a Dios. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? ¿Miguel ya está transmitiendo? Ya. Ok, gracias. ¿Qué se acuerdan de lo que vimos la semana pasada, hermanos? Déjenme agarrarnos en tu tantito. Hay dos requisitos para ser llenos del Espíritu Santo. ¿Cuáles serían? Profesar la fe y haber nacido de nuevo. Y el segundo, que Jesús se bautiza en el Espíritu Santo. Bueno, ese no es requisito, ese es. Pero requisito sí, hay que nacer de nuevo, Sí. hay que profesar la fe, pero falta uno. ¿Sí? ¿Qué es profesar la fe? Dar testimonio, vivirla, ¿sí? Pero van las dos cosas juntas. Una es dar testimonio verbal, o sea, decir qué es lo que creemos, eso es profesar la fe, y otra pues es dar el ejemplo, a vivir la fe que profesamos. Ok, la tercera cosa importante, hermano, la vimos en el Evangelio de Lucas, si mal no me acuerdo, que dice la palabra del Señor: si vosotros, siendo malos, sabéis dar a vuestros hijos buenas dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial? ¿Qué dice? Dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, la tercera cosa importante que necesitamos es pedirlo hasta recibirlo. ¿Sí? Pedirlo hasta recibirlo. Ahora, aquí debemos de aclarar dos cosas. ¿Sí? Hechos, capítulo 10, versículos 44 al 46. Si quieren, ahí está cerquita de donde leímos, Hechos 10, 44 al 46. Dice la palabra del Señor: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Ok, Hechos 10, 44 al 46 nos demuestran claramente, hermanos, que se puede ser bautizado en el Espíritu Santo tan pronto como se recibe la salvación. En ese mismo momento usted puede ser bautizado por el Espíritu Santo. Acuérdense que Dios da el Espíritu sin medida y como Él quiere. Como Él quiere. Entonces, en el preciso momento en el que usted recibe a Jesús como Señor y Salvador, en ese momento usted puede ser bautizado en el Espíritu Santo. Creo que fue Ben el que testificaba de una mujer que se acercó a la iglesia, sí, allá en Santa Eulalia, que fue bautizada en el momento en el que fue a la iglesia, y el hermano le preguntaba al Señor: pues ¿cómo es que fue bautizada tan pronto? Y el Señor le dijo: porque si no lo bautizo con el Espíritu Santo, ya lo volveré a pedazos cuando salga de aquí. Entonces, se dan situaciones, ¿verdad? Yo no sé bajo qué circunstancias, pero Dios puede obrar de esa manera. A mí me tocó ver a un joven cuando vino José Faz aquí al M. Quevedo, que fue bautizado en las gradas, y ese muchacho venía por primera vez a una reunión
cristiana, nunca había estado en una iglesia cristiana, nunca había estado en una reunión evangélica, y en ese momento en las gradas, antes de que hicieran el llamado al altar para aceptar a Jesús como Señor y Salvador, este joven fue bautizado en lenguas en ese momento. ¿Cuál es la lógica de esto? Pues que él se entregó a Jesús estando ahí en las gradas, antes, él creyó en Jesús antes de que se hiciera el llamado. ¿Me explico? Entonces, esa es la única explicación lógica que puede haber para algo así, que este joven se convirtió ahí en las gradas sin la necesidad de pasar al frente. Ahora, quiero que quede esto bien claro. Cuando hablamos de sin la necesidad de pasar al frente, hermanos, Dios es fiel y es bueno. Pero cuando nosotros le pedimos a la gente que pase al frente, hay una razón. Hay una razón para hacerlo. Jesús fue exhibido por nosotros, fue humillado por nosotros. Y cuando nosotros decimos que creemos en Jesús, debemos de estar dispuestos a que las personas que están alrededor de nosotros sepan que hemos creído en Jesús. Eso es profesar la fe. ¿Estamos? Por eso es la razón de que les pidamos que pasen, que se acerquen. Ok. En segundo lugar, hermanos, la otra cosa que debemos de dejar clara: una persona puede ser regenerada y tener el Espíritu Santo y aún así no ser bautizada. ¿Sí? Lo vimos la semana pasada, cuando Jesús les dice recibid el Espíritu y sopla en ellos, ellos no fueron bautizados en ese momento, pero recibieron el Espíritu. ¿Sí lo explico? Para los discípulos fue clara la diferencia entre ser regenerados, comenzar a vivir una vida diferente, comenzar a vivir una vida nueva en Cristo, y el bautismo en el Espíritu Santo. Cristo ascendió a los cielos y después ellos recibieron el Espíritu Santo en forma de bautismo. ¿Estamos? Vamos a ver qué dice Hechos, capítulo 16, versículos 23 al 40, especialmente los versículos 30 al 34. Pero del 16 del 23 al 40 dice de la siguiente manera: después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, y enseguida se bautizó él con los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. Y el carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado a decir que se los suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Hasta ahí la lectura. Pero quiero que veamos lo que dice los versículos 30 al 34. ¿Sí? Dice: y sacándolos, ¿cómo podemos darnos cuenta de que este hombre había sido regenerado? ¿Cómo podemos darnos cuenta que fue regenerado primero? Primero porque lo sacó de la celda. Un carcelero que saca a alguien de la celda, pues obviamente está cambiando totalmente su actitud hacia esas personas. ¿Sí? Ahora, no los sacó para dejarlos ir. Quiero que quede eso bien claro, o sea, no los ayudó a escapar. ¿Sí me explico? Los sacó, dice la Biblia, y les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y escuche, él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida, ¿qué hizo? Con todos los suyos. Y
Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Hasta ahí vemos el cambio de este hombre, la transformación, la regeneración, porque luego lo vuelve a llevar a la celda. ¿Sí? Dice la palabra de Dios, cuando fue de día, los magistrados enviaron al alguacil a decir, suéltalos. Y él fue y les dijo, ya se pueden ir. O sea, estaban en la cárcel. ¿Sí me explico? No los ayudó a escapar. Este hombre fue regenerado. Una observación, hermano. La cárcel no se derrumbó. Ah, no. Dice, no, es que la cárcel se derrumbó todo y que no. Se oye que un terremoto sí, y las puertas de todos se abrieron. Pero dice que se había derribado No, las celdas estaban intactas. O sea, las puertas se abrieron, pero las celdas estaban intactas. ¿Me explico? O sea, todos estaban ahí. Y todos se quedaron ahí. Solamente Pablo y Silas salieron, predicaron la palabra, bautizaron a este hombre y su familia y regresaron a la celda. ¿Sí? Ok. Pregunto, ¿este hombre habrá sido lleno del Espíritu Santo cuando creyó? Él y su familia. Pues no dice la Biblia. No dice que fuera bautizado. Bautizado. No, pero lleno sí, porque fue sellado con el Espíritu Porque Santo. fue sellado. Entonces, ¿se puede ser lleno del Espíritu Santo? ¿Sí? Regenerado por el Espíritu Santo, aunque no necesariamente tenga que estar bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sí usted? O sea, se dan las dos cosas. Se puede ser bautizado en el momento mismo de la conversión, como se puede ser convertido, salvo, perfectamente salvo, regenerado, lleno del Espíritu Santo, pero no haber pasado por la experiencia del bautismo. Se puede. ¿Sí? ¿Vamos hasta aquí? Sí. ¿Sí quedó claro? ¿Sí o no? Bueno. Ok, entonces, ser bautizado en el Espíritu Santo significa ser lleno del Espíritu Santo. Sin embargo, ese bautismo ocurrió solamente a partir del día de Pentecostés, no antes. Cuando Lucas habla, por ejemplo, de la llenura del Espíritu Santo, ¿sí? Él habla de esa llenura, no utiliza la palabra bautismo, utiliza la palabra lleno. ¿Sí? No usa la palabra bautismo. Vamos a ver qué dice la palabra. Hechos 1:5 y 2:4. Ok, otra vez. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo dentro de no mucho tiempo. Escuchen, vosotros seréis, ¿tiempo qué es? Tiempo futuro. Pero Jesús, tiempo antes, había soplado sobre ellos y les dijo ¿qué cosa? Recibir en ese momento el Espíritu Santo. ¿Sí? En ese momento. Ok, 2:4. Hechos 2:4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Aquí la palabra lleno, entiéndase, fueron todos bautizados en el Espíritu Santo. ¿Sí? Aquí entiéndase de esa manera. Fueron todos llenos, fueron todos bautizados en el Espíritu Santo. Aquí es un sinónimo. ¿Sí? Pero cuando Jesús en Hechos, capítulo 1, versículo 5, que van a recibirlo apenas, no está diciendo que no fueran ya llenos del Espíritu Santo, ya eran. Por eso pudieron seguirle, por eso pudieron esperar la promesa, porque ya eran llenos. Ya lo habían recibido cuando Jesús sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Bueno, en este caso está con 120 personas. ¿Perdón? Están con 120 personas aproximadamente. Sí, pero ahí estaban también los apóstoles. O sea, estaban todos juntos. Pero Dios los sopló, ¿cierto? Sobre los apóstoles. Ahí, solamente sobre los apóstoles. Ahora, eso de que no, bueno, la Biblia dice que vino un estruendo como de qué? Amén. Y otra vez fuerte.
como de un viento recio. Ahora, no dice que sopló un viento recio, dice que estaba el estruendo como de un viento recio. ¿Sí? Ok. Entonces, esta experiencia, hermanos, la experiencia del bautismo en agua ocurre solamente después del día de Pentecostés. Bueno, desde el día de Pentecostés en adelante. ¿Sí? En adelante. No es solamente el día de Pentecostés, es de Pentecostés en adelante. ¿Sí? ¿Por qué decimos en adelante? Pregunto. Cornelio y su familia, ellos empezaron a hablar en lenguas mientras Pedro todavía hablaba. Así como el testimonio que les decía de Josefás, mientras él todavía estaba hablando, aquel joven fue bautizado en las gradas. ¿Sí? Ok. A partir del día de Pentecostés, ¿por qué? Lo de Cornelio no fue el día de Pentecostés, fue tiempo después. ¿Sí me explico? No fue el día de Pentecostés. Ahora, ya en sus viajes misioneros y todo eso, Pablo le pregunta a ciertas personas, ¿recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron? Y le dijeron, ni siquiera habíamos oído que hubiera Espíritu Santo. Pablo comenzó su ministerio aproximadamente 50, 60 años después de Cristo. O sea, fue mucho tiempo después. Entonces, qué importante es que nosotros entendamos, vamos a ver si estamos muy lejos con la fecha, pero qué importante es que entendamos que Pablo, hermanos, fue mucho después de que Cristo murió. Fue después de que Cristo murió. Fue después del día de Pentecostés. Entonces Pablo va a esa ciudad y les predica y les dice, ¿recibieron el Espíritu Santo? No, ni siquiera sabíamos. Y fueron bautizados en el Espíritu Santo. Entonces, no fue solo el día de Pentecostés, fue de Pentecostés a la fecha. Hasta el día de hoy. ¿Estamos? Ok. Entonces, esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, es diferente a la del nuevo nacimiento y solamente puede venir después de ella. ¿Qué quiere decir? Que mientras yo no sea nacido de nuevo, yo no puedo ser bautizado en el Espíritu Santo. Yo necesito nacer de nuevo para recibir la experiencia del bautismo. Es que para nosotros fue la promesa, para que tenemos recibir. Sí. Entonces, mientras no se dé la experiencia del nuevo nacimiento, no se puede ser bautizado en el Espíritu Santo. ¿Sí? Ok. Vamos a ver qué dice Hechos 8 del 12 al 17. Pero cuando tuvieron a Felipe que anunciar el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, que habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, rogaron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Ok, entonces, si nos fijamos con atención, hermanos, cuando oyeron a Felipe, dice, cuando creyeron a Felipe, cuando le creyeron, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres en agua. ¿Sí? Entonces vinieron los apóstoles, les impusieron las manos y recibieron el bautismo en el Espíritu Santo. No antes, sino después de que creyeron, después de que nacieron de nuevo. ¿Sí? Ok. Con respecto a los que fueron llenos del Espíritu antes de ese día, como les comentaba ahorita, Lucas no usa la expresión bautizado en el Espíritu Santo. Lucas usa la expresión solamente después de la ascensión de Cristo, después del día de Pentecostés. A partir de ahí, Lucas empieza allá a llamarlo el bautismo en el Espíritu Santo. Lucas 24, 49 al 51. Lucas capítulo 24, del 49 al 51.
He aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos sobre el hijo, y aconteció que bendiciéndolos, se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Muy bien, ahí habla de la promesa del Padre, del bautismo en el Espíritu Santo, pero está hablando en tiempo futuro. ¿Sí? Quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos. ¿Sí? Ya, repito, ya Jesús había soplado sobre ellos y ya había dicho recibir el Espíritu Santo. De hecho, le hace una reservación, le hace un tema muy importante, el bautismo en el Espíritu Santo. O sea, hace una referencia a algo que es importantísima. Vemos a Sofotes de todo aquel que ya ha recibido por parte de ellos por la salvación. Siempre la pregunta, ¿recibiste el Espíritu Santo? Pues no, pues es importante que lo recibas porque es importante. Sí, sí, sí. O sea, y es, de hecho, este miércoles pasado, no sé cuántos vieron la transmisión del video del sermón de este miércoles, hablábamos de diferentes cosas, pero en todas y cada una de ellas era necesaria la presencia del Espíritu Santo. Entonces, es vital para la iglesia tener al Espíritu Santo, no podemos prescindir de él. Juan capítulo 16, del 7 al 14 dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuera, lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí; de justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más; y de juicio, por cuanto el príncipe de este siglo, de este mundo, ha sido ya juzgado. Entonces, qué importante es, hermanos, que nosotros podamos entender que el Espíritu Santo nos va a guiar. Dice el versículo 12: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. ¿De qué está hablando ahí, hermanos? Aún tengo muchas cosas que deciros, pero aún no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿A qué se refiere cuando dice ahora no las podéis sobrellevar? Porque es necesario que es inteligente. Sí, pero ¿a qué se refiere cuando dice ahora no las podéis sobrellevar? Porque necesita un crecimiento gradual. Necesita un crecimiento gradual. El entendimiento, si se fijan los versículos que siguen, dice: cuando el Espíritu venga, el Espíritu de verdad, Él nos va a guiar a toda la verdad. Miren, hermanos, hay mucha gente que agarra versículos de la Biblia y hace toda una doctrina mal basada, mal fundamentada. ¿Por qué? Porque lo hacen de su corazón, de su pensamiento, y no buscan que el Espíritu Santo les guíe a la verdad, les oriente y les lleve a lo que la palabra de verdad es, lo que la palabra de verdad enseña. Y esto es bien importante, ¿no? Porque de repente, no sé, vamos a tomarlos con personas que van a traer una doctrina, una enseñanza totalmente tergiversada y fuera de lo que la palabra de Dios enseña. ¿Por qué? Porque les hace falta el Espíritu Santo, les hace falta venir a los pies del Señor y decir: Señor, pues ayúdanos, porque necesitamos entender esto. Necesitamos entenderlo. Necesitamos que el Espíritu Santo esté ahí. Entonces, esta expresión de Juan, de Lucas, nos habla de que el bautismo en el Espíritu Santo todavía estaba por venir. Cuando el Espíritu de verdad venga, Él los va a guiar, Él los va a enseñar, Él los va a consolar. ¿Vamos? El nuevo nacimiento, ¿cómo se conoce cuando una persona tiene un nuevo nacimiento? Bueno, el nuevo nacimiento se da cuando usted acepta a Jesús como Señor y Salvador. En ese momento usted es nacido de nuevo, pero se manifiesta a través del fruto. ¿Sí me explico? Sabemos que una persona ha nacido de nuevo por dos cosas. Uno, porque ha hecho su profesión de fe. En la Biblia, en ninguna parte se nos enseña de qué manera debe de ser la oración de fe. En ninguna parte de la Biblia se nos dice: oye, de esta manera para que reciba a Jesús. No. Lo que hacemos es confesar nuestra fe, que hemos creído, a través de esa oración, que se llama oración de fe. ¿Sí me explico? Y
Y en esa oración de fe le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados y por fe declaramos que somos perdonados por la sangre de Cristo. Eso es lo que es la oración de fe. Ajá. Ahora, esa oración no viene por la salvación, no viene por la oración, viene por la fe que le imprimimos en esa oración. ¿Sí? Ok. Entonces, en ese momento somos nacidos de nuevo, cuando hemos hecho esa oración con fe. Es más, somos nacidos de nuevo desde antes de hacer esa oración, porque desde antes de hacer esa oración ya creímos y ya decidimos poner nuestra confianza en Jesús. En ese momento es el nuevo nacimiento. Luego sabemos que hemos nacido de nuevo porque hemos hecho esa oración de fe y por el fruto que viene después, que viene siendo la regeneración, la santificación, la obra del Espíritu en nuestras vidas. ¿Sí estamos? Okay. Entonces, el bautismo en el Espíritu Santo, hermanos, y aquí viene un poquito de la respuesta a su pregunta, va a producir el valor personal y el poder del Espíritu en la vida del creyente para hacer hazañas en el nombre de Jesucristo y darle eficacia a nuestro testimonio y predicación del Evangelio. Hechos 1:8 dice, pero recibiréis ¿qué cosa? Poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Hechos 2, del 14 al 42, la Biblia nos habla, del 14 al 42, nos habla de un hombre transformado por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tenemos ahí, hermanos? Tenemos a Pedro, ¿sí?, poniéndose en pie el día de Pentecostés. Vemos que hay una multitud, 120 personas, hablando todos al mismo tiempo en diferente lengua, todos proclamando la grandeza de Dios, el poder y la gloria de Dios, alabando a Dios, cada uno 120 en diferente lengua, ¿sí? Que a lo mejor se repetían las lenguas, puesto que había 15, 18 nacionalidades ahí y todos entendían en su propia lengua. Yo no sé si había más lenguas aparte de esas 18 o 15 que son, no recuerdo muy bien. Pero cada uno de los que estaban ahí les solían hablar en su propia lengua, ¿sí? Entonces empezaban a reírse y empezaban a decir, no, estos están pero bien servidos. Entonces Pedro, dice la palabra, que se pone de pie con los 11, o sea, se levantaron los 12, ¿sí? Y alzó la voz. O sea, aquí el que alzó la voz, ¿quién fue? Él. Se levantaron los 12, pero Pedro alzó la voz. Y aquí hay algo importante, hermanos. ¿Por qué, pregunto, por qué tenía que ser precisamente Pedro el que levantara la voz? ¿Porque es el papá? ¿Por qué? ¿Por qué tenía que ser precisamente Pedro? Tenía las llaves, las servicios y las... ¿Por qué? Sí, ¿por qué tenía que dar fuerzas? Tenía que ser Pedro. ¿Por qué? Porque era más osado. Por testimonio, porque eres más osado. ¿Qué más? Porque lo negó 3 veces, hermanos. Lo negó 3 veces. 3 veces dijo, no lo conozco, no, yo no sé quién es. Y empezó a decir hasta disparate, no. Empezó a decir palabrotas, ¿verdad? Otorrinolaringólogo, que no lo conozco. Murciélago, la misma palabrota, ¿verdad? Que no lo conozco. Empezó a decir palabrotas. ¿Para qué? Para que no lo identificaran o para que no lo asociaran con Jesús. Pero viene el día de Pentecostés, viene el Espíritu Santo y se levanta y empieza a hablar, a predicar un mensaje que se convirtieron 4,000 personas más o menos, o 5,000. 5 en la primera, 4 en la segunda. Entonces se convierte en la primera 5,000 y en la segunda 4,000. Pero tenía que ser Pedro precisamente el que alzara la voz para que usted y yo entendiéramos lo que es la regeneración y el bautismo en el Espíritu Santo, hermano. Este hombre había sido transformado por completo. Ya no era aquel cobarde que estaba escondido, que no había dónde pararse, que estaba entre los sirvientes, que estaba escondiéndose para que no supieran que era seguidor de Jesús.
Entonces, qué interesante es ver lo que preguntaba usted ahorita, ¿no? ¿Cómo sabemos? Bueno, hay un testimonio, hay un fruto, hay un cambio en la vida de la persona. Entonces, aquí vemos cómo Dios da el poder del Espíritu para la vida del creyente, para que haga hazañas en el nombre de Jesucristo y para darle eficacia a su testimonio. Vamos, por ejemplo, hermanos, ahí a Hechos 4:31. ¿Lo tienen? Ya lo digo ahorita. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y fueron todos llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Qué es el denuedo? El denuedo es valor, el denuedo es audacia, el denuedo es sabiduría para hablar y para refutar y para derribar argumentos y todo el nivel que se levante contra la palabra de verdad, contra el Evangelio. Eso es el denuedo, ¿sí? Ok, pero estamos hablando de hazañas también. Y si usted va a la palabra del Señor, en el versículo 3, perdón, capítulo 3, versículo 6, no, dice, mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Fíjense lo que es la autoridad y el respaldo que Pedro tenía. Él usó el nombre de Jesucristo de Nazaret, pero ¿saben qué tenía Pedro? Además de eso, tenía el Espíritu Santo de Dios en su vida. Hasta lo cantamos, no era la sombra ni tampoco Pedro, era que Pedro tenía ¿qué cosa? El Espíritu de Nazaret. Fíjense, hay algo interesante. ¿Se acuerdan que estábamos hablando sobre la fórmula bautismal? Que le preguntaron a Pedro con qué poder o autoridad que decía la gente, ¿verdad? Que si en el nombre de Jesús, que si en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y que Pedro mandó a bautizarlos en el nombre de Jesús. Bueno, aquí hay una pregunta que le hacen a Pedro, 4:7, ¿qué dice? Respondiéndole en medio de la pregunta, Pedro le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Fíjense lo que le preguntan, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho esto vosotros esto? Y Pedro responde, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, dice Pedro. Entonces, cuando Pedro manda a bautizar en el nombre de Jesús, manda a bautizar en la autoridad de Jesús. ¿Sí me explico? Ahí está, esa pregunta nos da la respuesta a ese argumento. ¿Con qué potestad, dice, o en qué nombre? ¿Sí me explico? Aquí le están dando el significado al nombre, le están dando ese significado correcto que tiene, en el nombre de. Porque si usted va más adelante, la palabra del Señor dice ahí en el versículo 10, bueno, desde el 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio que a un hombre enfermo, de qué manera este es sido sanado, será notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Y luego dice, ¿cuál es Jesucristo de Nazaret? ¿Al que ustedes? Al que vosotros, o sea, al que ustedes. No se puede decir lo que está diciendo Pedro. Eso se llama denuedo. Eso se llama denuedo. Yo no me importó que la gente se sintiera raspada porque él dijo que ustedes mataron. O sea, no les estaba diciendo cualquier cosa. Dicen, aquí la cosa es que, híjole, esta mañana que yo estaba meditando en el mensaje para al mediodía, no sé, algo, hermanos, hay ahí, porque Pedro fue audaz, fue tremendo, tomó todo el poder que Dios le dio, hermanos, para dar este discurso. Porque ellos tenían la autoridad para decir, no, nosotros no fuimos, fueron los romanos. Pero Pedro es bien claro, es decir, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, al que ustedes crucificaron, al que ustedes mataron. Ahora, fíjense lo que estaba haciendo Pedro, los estaba confrontando directamente con Jesús.
Los estaba confrontando directamente. A ver, tú lo mataste, a ver, ahora respóndele a Jesús. O sea, fue algo. Ay. Entonces, ese poder, hermanos, no es una fuerza impersonal, sino una manifestación del Espíritu Santo, mediante la cual están presentes con su pueblo Jesucristo, su gloria y sus obras. O sea, es algo bien precioso, hermano. Es toda la Trinidad, hermanos. Es toda la Trinidad respaldando al creyente cuando el Espíritu Santo está. ¿Sí? Porque mire, vamos un poquito a ahondar un poquito en esto de la Trinidad. Dice, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio de un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo. Bueno, vamos desde el 8, porque dice, entonces Pedro, lleno de qué? Del Espíritu Santo. Versículo 10, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de quién? De Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos. Por él, este hombre está en nuestra presencia sano. Aquí estamos mencionando a los tres. Está tremendo esto. Está tremendo. Entonces, otros resultados del bautismo en el Espíritu Santo. Número 1, las declaraciones proféticas y de alabanza, hermano. Las declaraciones proféticas y de alabanza. Hechos 2:4 dice la palabra, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ok, declaraciones proféticas. ¿Qué es una declaración profética? Lo que el Espíritu quiere que se hable. ¿Qué más? Si va por ahí, ¿eh? Si va por ahí. ¿Qué es una declaración profética? ¿Nadie? Declarando. Como una hermana que platica mucho, que ella estaba bautizada en lenguas y fue a visitar a una hermana, algo así, no me acuerdo muy bien. Y esta hermana estaba casada con un chino y fue la visita a visitarlos, no se lo estoy platicando muy igualmente. El caso es que cuando estaban ahí, la viejita le empezó a hablar en lengua ahí. Y él le dijo que dónde aprendió a hablar chino. O sea, la viejita le estaba hablando en lenguas en chino, al chino. Sí. Le dijo cosas de su pasado, de cosas que nadie sabía. Bueno, ahí tenemos que tener cuidado porque eso se puede confundir con la adivinación también, ¿eh? Ahí hay que tener cuidado. Pero, ¿qué es una declaración profética? Pues ahí esa persona se convirtió a través de esa viejita. Yo no se lo estoy platicando igual, ¿verdad? Pero... Sí, obviamente, pero la pregunta persiste. ¿Le quieres comentar algo? No, ok. Una declaración profética es hablar un mensaje que no es propio. Eso es profecía. Decir algo, decir un mensaje que no es de usted. Los profetas hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Palabra de Jehová que vino el profeta Jeremías. El mensaje que Jeremías dio no era suyo, era palabra de Jehová que vino a Jeremías. ¿Sí? Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya y tú vas a anunciar al pueblo que estaba diciendo Ezequiel lo que Dios ponía para decir, para hablar. Está como una vez estuvo la gente en Chihuahua. Yo tenía una necesidad muy fuerte de tomar una decisión muy fuerte y muy importante, porque eso podía involucrar el ministerio de mis papás o pastores y un testimonio. Y orando fui a ver la plataforma oral y alguien vino, se acercó a mí en esos pasos, se acercó a mí, me dijo, hermano, yo no iba a venir esa noche, pero el que me envió a ungirte con aceite, y lo que me ungía, no poquito, mucho, hermano. Y me dijo todo lo que en ese momento había pasado, lo que estaba en mi corazón y parte de lo que iba a suceder después.
estaba allá en un rincón, apoyado en una silla, y yo estaba como Ana, ¿no? En mi mente, pidiéndole al Señor. Y mi pregunta para el Señor era: Señor, yo nada más quiero saber si todavía estás conmigo. Teníamos una crisis económica muy fuerte en ese tiempo en la casa. Y yo estaba pidiendo al Señor saber, ¿verdad?, que si Él estaba con nosotros. Y de repente un joven llamado Fabián, que estaba al otro lado del templo, empezó a hablar en lenguas. Y dejó de hablar en lenguas, y al ratito yo seguía ahí llorando en la banca. De hecho, estaba llorando en la banca, en la silla. Y se acercó la hermana pastora, y me dice: Martín, le tocó el hombro y me dice: Martín, Dios le acaba de dar un mensaje a Fabián, y dice Dios que Él está contigo. Fue todo el mensaje, eso es profecía, dar una palabra que no es nuestra. Estrictamente hablando, cuando un pastor, un predicador se para en un púlpito a predicar la palabra, está profetizando, porque es un mensaje que no es suyo. ¿Me expliqué? Es un mensaje que no es suyo. Ahora, ¿es palabra de Dios? Sí. ¿Por qué? Porque está basada en la palabra. Pero el pastor no es Dios. Y esa palabra que el pastor predica tiene que pasarse por este filtro. ¿Me expliqué? O sea, tiene que haber un equilibrio, hermanos, en esto. ¿Por qué? Porque de repente sabemos que aquí se está predicando palabra de Dios, pero tiene que pasar por aquí para que sea palabra de Dios. El sermón que viene de parte de Dios tiene que decir lo que la Biblia dice. Si no dice lo que la Biblia dice, entonces ese mensaje es del corazón del predicador y no de Dios. No sé si ustedes van a entender, hermano. Y nosotros como iglesia, como ovejas del prado del Señor, tenemos que estar atentos a lo que se está predicando para que podamos cotejarlo con la Escritura y veamos si de verdad dice la Escritura lo que se está predicando en ese momento. ¿Sí? Ahora, si lo que se está predicando en ese momento me raspa, me rasguña, me lastima, pues con más ganas hay que ver si de verdad la palabra del Señor lo dice o no. ¿Explico? ¿Por qué? Porque si me está raspando, pues es porque a lo mejor no me está jalando las orejitas. ¿Sí? Ahora, no siempre, escuchen, no siempre la profecía tiene que ver con eventos futuros o pasados. No siempre. ¿Sí? Por ejemplo, Isaías habla de Ciro 100 años, 120 años antes de que Ciro naciera, y lo llama por nombre: Ciro mi pastor. Hay quienes dicen que por eso fue que Ciro no batalló nadita en decir: vayan y reconstruyan el templo, porque como en aquellos tiempos se leía la literatura que había, y parte de la literatura que existiera en los escritos de Isaías, se dice que Ciro tuvo acceso a esos escritos, leyó la parte donde lo nombra por nombre a él, ¿sí? Y él dice: no, Dios me llamó para hacer esto. Pues, por eso se dice que por eso Ciro accedió así a construir el templo de Jerusalén. Ahora, no siempre, por ejemplo, el libro de Daniel para nosotros es profecía, para los judíos no. Los judíos no lo tienen como profeta, sino como oráculo. La diferencia es que Daniel sí habla de sucesos futuros. ¿Sí? Daniel habla de acontecimientos futuros, de acontecimientos finales. Para ellos eso no es profecía, para ellos eso es un oráculo. Alguien que tuvo una visión del futuro y la escribió. ¿Sí? Por eso ellos, para los judíos, Daniel no es un profeta, es un oráculo. Para nosotros es palabra profética porque Dios ha hablado a nuestras vidas. ¿Sí? Ok. Pero no siempre la profecía tiene que ver con eventos futuros. Eso tenemos que entenderlo, hermanos. Porque de repente viene gente, hermanos, que viene a querernos apantallar, porque Dios me dijo, y Dios me mostró, y Dios, cuidado con eso, ¿verdad? Porque de repente los ojos se ponen medio raros también. Pero hay que tener cuidado con eso. No digo que no haya profecía con visión futura. No digo que no la haya, que se pueda verla. Pero tenemos que escudriñar. ¿Sale? Porque muchas veces la gente audaz
mucha gente se aprovecha y se han aprovechado terriblemente de la iglesia. Aquí Dios me está diciendo que hay alguien que me va a dar $1,000. Dios me está diciendo que hay alguien aquí que tiene una casa en algún lugar paradisíaco y Dios quiere que traiga las escrituras, que lo va a bendecir al 100 por 1. No, hermanos, cuando Dios habla, Dios es bien específico. Bien específico. No le va a salir con que aquí hay alguien que. No. A ver. Dios es bien claro, bien específico. Estaba viendo una persona, ¿verdad?, que estaba en una campaña, en un culto, y dijo: aquí hay una persona que se llama Roberto y está enfermo de no sé qué, algo mencionó de la espalda, ¿no? Y se fue caminando, ¿verdad? Y tú ven para acá, y a ver, Roberto, ven. Y ahí va Roberto, lo llevan entre dos. Y Dios te va a sanar, Roberto. Y no sé, como 5 o 6 veces lo llamó Roberto. A ver, Roberto, ¿cómo te llamas? Juan. O sea, pero hermanos, esto no es un chiste, esto es real. Nos da gracia, nos hace reír, pero es real. Pero fue verdad y tenía la persona la necesidad. Aquí nada más fue un nombre. El nombre, se equivocó de nombre. Bueno, Porque ahí tenemos que tener cuidado, hermanos, hay que tener mucho cuidado, porque de repente también, ¿cuántas veces no hemos salido de gente? Estuvimos en una iglesia, llevamos a Miguel para que oraran por él, y estuvimos en esa iglesia, y llegó una persona, una mujer, que bueno, salimos de ahí, hermanos, decepcionados, porque nos dimos cuenta que había pues, un grupo ahí entre el predicador y la mujer. Aquí por la escuela, donde hay clases de escuela y tecnológico. Bueno. Son situaciones, hermanos, que tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. La profecía no siempre tiene que ver con el futuro. Y si hay algún mensaje de parte de Dios que Dios le está dando a una persona para usted con todo el derecho del mundo, usted puede decir: Señor, confírmame. Es que hay muchos que usan la psicología. No, y desde que entra el tiempo ya lo están analizando, Movimientos, ojos, semblantes, todo. Desde que entro por la puerta ya lo están analizando. Pero si hay buenos profetas, que son Sí, hay. No, de que los hay, los hay. Los dos usan. Como dijo San Miguel, el trabajo está toneados. Pero de los hay, los hay. Sí, hay gente que profetiza de parte de Dios. También hay gente que ha destruido parejas donde llegan y dicen: no, tú, bueno, conocí un caso, ¿verdad? De unos novios y el muchacho, el muchacho había tenido una novia anterior y la mamá de esa novia fue con el muchacho y le dijo: no, a mí me dijo el Señor que tú te tenías que casar con mi hija, y dejó a su novia, la que quería, y se casó con la anterior, ¿no? Pero no fue feliz, y la otra muchacha pues se casó también con el otro. No, por ejemplo, cuando estuvimos en Uruguay, llegó un varón con 2 niños. También. Y también lo que él comentaba era eso, de que él había estado en una iglesia donde se les dijo a los dos: sepárense porque no están en la misión del otro. Sepárense porque no están en la misión del otro. O sea, la mujer dijera: tú sepárate de él porque él va a ser tu misión. Y tú sepárate de ella porque ella va a ser tu misión. Y terminaron divorciados. Ahora, de esa iglesia supimos que había por lo menos 9 parejas que habían terminado así, por boca de este hermano. 9 parejas que habían terminado así. Sepárense porque no están en la misión del otro. De la que nos dimos cuenta fue lo de 2, o sea. No, yo platicando con el hermano sí me di cuenta que había sido como 9 en total. Pero nosotros fuimos testigos de 2. Bueno, fuimos testigos de 2 nada más. Pero por boca de este hermano, pues él no queda. Y los 2 eran de esa iglesia, ¿no, hija? Así. Los 2 que nosotros sí nos gustan.
O sea, la profecía, hermanos, es algo que tenemos que tener mucho cuidado como iglesia. Es una línea muy delgada, hermanos, la que separa la verdad del error. Por eso necesitamos al Espíritu Santo. Por eso lo necesitamos. No crea que esto es nada más porque el escritor se le ocurrió ponerlo ahí. No, es una situación. Manden. Yo pienso que debemos de tener prudencia, porque si en dado caso de que Dios nos hable a través de algún hermano, ¿verdad? Que Dios nos mande profecía a través de cualquier palabra, porque puede ser a futuro, puede ser en presente, puede ser que ya se vaya a cumplir, pero hay que ser prudentes y por decir también si esa persona nos está dando una profecía, ¿verdad? Hay que ver si esa persona se está apoyando, ¿verdad? De alguien que en realidad la apoye bien y que dé fe, ¿verdad? De que Dios está obrando en ella para que pueda dar ese tipo de profecía, porque no cualquier persona lo va a dar. Como dijo Isaías, yo creo que ahí está la base de todo, a la ley y al testimonio. Amén. A la ley y al testimonio. ¿Qué dice la ley? ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice el testimonio de la persona? O sea, son dos cositas. Dos cositas. Entonces, resultados del Espíritu Santo en la vida de la persona: declaraciones proféticas y de alabanza. ¿Sí? O sea, no es nada más estar dando mensajes aquí, mensajes allá. También hay que alabar a Dios, hay que glorificar a Dios. Y esto es parte también del fruto del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos llena de gozo, de gratitud, y eso nos lleva a alabar a Dios. De hecho, algo cuando llegaron a los padres y decían, yo le preguntaba, los profetas sí, así, muy bien. ¿Y a qué congregación usted pertenece? ¿Quién es su pastor? No, pues no tengo pastor, porque yo no tengo congregación, no sé que no puede venir, puede estar. Póngase en orden con el primero, voy a venir con. Sí, o sea, a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. O sea, son detalles, hermanos, que muchas veces la gente no aprende o no queremos aprender a ver. ¿Sí? Algo tan simple y tan sencillo, hermanos, que el diezmo. O sea, algo tan simple. Pero muchas veces no alcanzamos a ver realmente el trasfondo, el significado que tiene esto para la vida del creyente. Entonces, ahí son detalles que se tienen que ver a la ley y al testimonio. A la ley y al testimonio. Por ejemplo, este hombre que dijo que el Halloween, ya desde el momento en el que él dice que ni él ni su esposa estuvieron de acuerdo con su pastor en cuanto a esto, pues oye, ya a partir de ahí, malo. ¿Por qué? Porque si no estás de acuerdo con tu pastor, ¿qué estás haciendo ahí? ¿Qué buscas al estar ahí si no estás de acuerdo con él? Con sus enseñanzas. ¿Me explico? Ahora, en todo el tiempo que estuvieron ahí se habría que ver. ¿Le dijeron a su pastor que no estaba de acuerdo con su enseñanza? ¿O decían amén, gloria a Dios? Porque si no estaban de acuerdo con su enseñanza y nunca lo externaron al pastor, entonces eran hipócritas. ¿Sí? Fueron hipócritas. ¿Por qué? Porque estaban ahí, porque a lo mejor cumplían con su diezmo, estaban en la alabanza, porque obviamente los hermanos, el Señor es músico. Entonces, a la ley, ya te digo, pónganse sobre sus pies, mis hermanos. No terminamos este punto, nos quedan algunas cositas que ver en cuanto a esto. Eterno Dios y buen Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, por tu misericordia, por tu fidelidad. Gracias, Padre, porque estás con nosotros y hablas a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús queremos suplicarte, Señor, que esta palabra quede grabada en nuestro corazón y seamos entendidos de nuestra necesidad, de tu presencia en nuestras vidas. Bautiza a quienes no son bautizados, Señor, y permite que podamos hablar en lenguas, que podamos ver, Señor, esos milagros, ese poder, Señor, que había en la iglesia primitiva. Padre, en el nombre de Jesús nos ponemos en tus manos, Señor, y pues queremos rogarte por aquellos que no están, por aquellos que salieron de la ciudad, Señor, que nos pidieron que estuviéramos como iglesia pidiendo por ellos, guárdalos en el camino, bendícelos y tráelos con el Señor en el nombre de Jesús.
prepararnos para nuestro culto, mis hermanos.